bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo realmente el honor de contar como invitado con una persona que yo admiro mucho en lo personal y en lo profesional, quien es el doctor Germán Escarrá. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Germán Escarrá por TV. Vale decir que en el amplio currículum del doctor Escarrá hemos escogido solamente decir que actualmente es presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente y lo ha sido en par de oportunidades, en la Constituyente del 99 y la del año 2017. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Doctor, quisiera que comenzáramos por algo que ha sido noticia, lamentable noticia en los últimos días, que es el magnicidio frustrado al presidente Nicolás Maduro. Nuestro equipo de producción ha preparado un video. Yo quisiera que ese video nos diera pie para iniciar la conversación. Adelante, video. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Así que era una operación envolvente con 2 drones criminales de un grupo preparado en Colombia, adiestrado en Colombia, ¿no? Ya tenemos los vínculos directos de la participación de importantes políticos venezolanos. Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá amparado por el gobierno saliente de Colombia. Julio Borges. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesén, de apellido Requesén, uno de los más psicópatas que existe en la oposición. Los países que puedan dar una mano a Venezuela, el compromiso de seguir presionando. Esa es nuestra lucha y nadie nos puede sacar de... Bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me dice, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Vamos a firmar hoy. Y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Para el campamento me muestro los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18757028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Julio Borges, solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes y las constituyentes, que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado, por unanimidad, por convicción política, democrática. Vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que el juicio y las investigaciones sigan. Porque les debo decir algo, estos son los 2 primeros que aparecen señalados por la investigación sigue. Todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará. Viene la justicia y viene con todo. Viene la justicia para que haya paz en este país. No podrán las minorías violentas
no podrán las minorías terroristas y asesinas. No, podremos los que somos mayoría, las mayorías que amamos, que queremos paz, que queremos ver a nuestras familias crecer en felicidad, que queremos la recuperación de la patria. Podremos más nosotros. Excelente video de nuestro equipo de producción que recopila un poco cronológicamente los sucesos del magnicidio frustrado. Yo quisiera, doctor, comenzar esta conversación, que usted le explicara un poco a la audiencia en qué consiste la figura del magnicidio. Sí, cómo no. Bueno, la verdad, en primer lugar, rechazar los hechos ocurridos me parecen muy lamentables y además de lamentables, invocar el imperio de la ley para que quienes sean culpables finalmente sean sancionados en los términos en que nuestro ordenamiento jurídico lo señala. El magnicidio, dice Carrara, un clásico del pensamiento penal, dice que es una acción violenta que está dirigida siempre a un benefactor de la sociedad o benefactores de la sociedad y que en realidad su objetivo final es crear una situación de temor interno o de dolor o de temor. De dolor para generar un conflicto entre las partes más violento en la escalada de la violencia, pero también, además del dolor, generar temor en sectores de la sociedad. La verdad es que si nosotros evaluamos, gracias a Dios que no ocurrió, a la Virgen que no ocurrió, pero si evaluáramos lo que pudo haber pasado, si en vez de ser un magnicidio frustrado, se hubiese concretado, Dios no lo quiera, la verdad es que hubiera ocasionado un gran baño de sangre en Venezuela, probablemente una guerra civil entre dos sectores, porque es casi como subestimar a la mayoría de la población que no solo votó por el presidente Maduro, no solamente le dio la mayoría a las fuerzas bolivarianas en las gobernaciones, no solamente lo hizo en la Asamblea Constituyente, sino que viene acompañando al presidente Maduro en esta lucha tan compleja y difícil como es la de enfrentar la guerra económica interna y la guerra internacional, que gracias a Dios estoy convencido que vamos a superar, pero que ha tenido graves y grandes dificultades, por lo que geopolíticamente ha tenido que enfrentar el Estado venezolano. Ahora, el magnicidio en la historia en general, se recuerda al César, se recuerda a Lincoln, se recuerda a Sarmiento, al propio padre libertador Simón Bolívar en el atentado septembrino y que fue salvado por Manuelita Sanz, por eso es que le dice la libertadora del Libertador. En nuestra historia constitucional, sobre todo la más reciente, podríamos decir el magnicidio no frustrado que sí se concretó, que fue el de Delgado Chalbó, pero también el magnicidio frustrado de Rómulo Betancourt, luego algo que poco se dice, pero que fue un magnicidio frustrado en La Orchila con el presidente Chávez cuando lo secuestraron en aquella situación del Carmonazo y finalmente este lamentable insuceso que es el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro. Además, sin medir, o quizás midiéndolo, que ahí había al lado del presidente Maduro el alto mando militar, el alto mando de gobierno del Estado venezolano, habían niños, mujeres, personas inocentes, no menos de 60, 80 personas estaban casualmente en el perímetro que hacía acompañamiento al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que esta situación es como
el dios Janus de la antigüedad griega tiene dos caras. Por una parte, es necesario, muy necesario, que se avance en la investigación, que se llegue finalmente a todos los autores, a los autores que planificaron, organizaron el atentado septembrino de Simón Bolívar. Se llegó con mucha claridad a Santander. Después él lo condonó en la sanción que se le había dado. Pero lo que sí es claro es que él fue el que planificó, instigó y organizó. Lo mismo ocurrió con Rómulo Betancourt. Fue un presidente dominicano el que organizó y financió lo que había ocurrido ahí en Los Próceres con el presidente Betancourt. No queda muy claro en el caso de Delgado Chalbaud, se le atribuye a Pérez Jiménez, pero ahí no está del todo clara. Hay supuestos, más no pruebas, sobre las autorías históricamente hablando. En este caso, la investigación ha llevado a gente que está ubicada en Miami, venezolanos de poder económico considerable, y a la vez la oligarquía bogotana. No hablo del pueblo de Colombia, pero sí de la oligarquía bogotana, que han tenido que ver con este hecho, que es un hecho terrorista, no solo violento en el sentido polemológico de la violencia, sino que es un hecho terrorista que por supuesto agrava la idea de nosotros procurar en esta lucha en la que estamos por superar los problemas económicos, por resolver los problemas sociales, por supuesto que agrava la posibilidad de un diálogo con ese sector. Yo que he sido siempre inclinado al diálogo, a la visión plural, a respetar la disidencia en el pensamiento, porque no creo en el pensamiento único, en este momento creo que es fundamental el imperio de la ley con la mayor rigurosidad posible. La otra cara del dios Janus, que la preguntan mucho, es que este es un gobierno respetuoso del Estado de Derecho. Y en particular lo es el presidente Maduro, a quien yo conozco hace mucho más de 20 años. Se trata de una persona de un gran sentido humanista, de mucha resiedumbre, como lo demostró en esos sucesos que ocurrieron, lamentables, pero es una persona muy apegada a los principios y valores del Estado de Derecho, de tal manera que esta idea de que han torturado, de que han maltratado, eso no es verdad. Se está haciendo la investigación, ella debe continuar y avanzar, y por supuesto se respetará y se respetan las garantías judiciales procesales que están en los artículos 44 y siguientes de la Constitución, las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese equilibrio, la Revolución Bolivariana lo preconiza. Se produce una extraordinaria manifestación que salió de Petare y llegó a Plaza Carabobo, ahí donde está el Ministerio Público. Correcto. Y no solo es que no hubo ningún incidente con nadie, que ya es un hecho significativo, pero también es significativo que lo que se proclamaba era la búsqueda de la paz, que era una marcha para la paz, a pesar de la situación donde pudieron haber fallecido, además del presidente, muchísimas personas inocentes, como te decía, niños, sí, mayores de edad, mujeres, ahí habían ciudadanos, y algo que es muy sagrado, así como en el mundo de las universidades, para nosotros son sagrados nuestros alumnos, asimismo en la institución militar, los cadetes son sagrados. Entonces es lamentable que esto haya ocurrido y que hayan puesto prácticamente la vida de ellos en peligro. Ahí quedaron heridas varias personas, algunos altos oficiales y oficiales medios de carrera media, y nosotros pues no solo es que lamentamos, sino somos solidarios con ellos y sus respectivas familias. Doctor, yo debo hacer una pausa, pero hemos visto una condena automática
de diferentes sectores de la vida nacional. Hemos visto una condena de la comunidad internacional a este hecho lamentable, como usted lo señala. Pero yo quisiera que al regreso del corte le explicara a la audiencia, porque vimos una respuesta contundente de la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de allanar la inmunidad parlamentaria a 2 diputados de la Asamblea Nacional que todo demuestra que están involucrados en esta situación. Entonces yo quisiera que al regreso del corte usted explicara hasta dónde abarca la inmunidad parlamentaria. Si la inmunidad parlamentaria da cabida, cobijo a una agresión al presidente de la República o a los representantes de los poderes públicos o a un ciudadano común y corriente. Y luego que nos explicara de dónde proviene el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Herman Escarrá por TVS. No se aparte, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del doctor Herman Escarrá. Doctor, habíamos dejado un tema en el aire, la figura de la inmunidad parlamentaria. Mucho se ha discutido sobre el alcance de esta institución, de esta figura. Yo quisiera que usted aclarara hasta dónde llega y cuáles son los orígenes de la figura de la inmunidad parlamentaria. No, con el mayor gusto, ¿no? Sobre todo en sentido pedagógico, ¿no? Así es. La inmunidad parlamentaria nace en Inglaterra y originalmente era una protección, un fuero, una tutela que tenían tanto en la Cámara Baja como en la Cámara de los Lores los representantes en el Parlamento británico y que además abarcaba su residencia. Dicen los estudiosos del tema que en realidad el origen era por las distintas acciones de naturaleza civil de la que eran objeto los parlamentarios. Y entonces eso interrumpía los debates, las investigaciones, el trabajo de las comisiones. Y originalmente es una tutela, es una protección que tienen los parlamentarios ingleses. Después ella evoluciona, pero en el sentido restrictivo, y pasa a ser más una cuestión procesal penal en el sistema francés de la Asamblea Nacional. La verdad es que ella está consagrada en Venezuela en el artículo 200, porque el 199 consagra otra prerrogativa. Me explico. Hay 2 prerrogativas de los parlamentarios, la inviolabilidad y la inmunidad. La inviolabilidad a lo que se refiere es a que el representante popular, el diputado, el senador, puede expresar las opiniones que considere en el ejercicio de sus funciones sin que ellas constituyan delito. Mientras que en la inmunidad se trata del parlamentario frente a la comisión de un hecho punible, que puede ser en flagrancia o pudiera no serlo. Pudiera estar en ese momento ejecutando el hecho punible o pudiera no ocurrir. Eso va a cambiar las formas del procedimiento. ¿Qué ocurre entonces? Se hace una solicitud, la hace el fiscal general de la República con un informe señalando que hay elementos de convicción, que hay algunas pruebas, que hay algunos testimonios que conducen a la necesidad de abrir la investigación correspondiente o de continuarla en el caso venezolano de los diputados. Como sabemos, no hay Senado desde 1999 y le corresponde a la Sala Plena, como ocurrió, del Tribunal Supremo de Justicia, tomar la decisión. Puede tomar una de 2 decisiones, básicamente, o simplemente dice, no debe allanarse la inmunidad y la verdad es que esta investigación no tiene el sustento jurídico necesario como para continuarla o como para hacer el juicio correspondiente. O como en efecto también ocurrió,
hay elementos de convicción, hay elementos suficientes, hay declaraciones, hay testimonios, hay testigos que señalan que en flagrancia, en el propio momento de los acontecimientos, venía actuando estos dos diputados. De allí, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de manera muy rigurosa y atendiendo al artículo 200 de la Constitución, se dirige al poder constituyente del pueblo, que en este momento es la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de explicar las razones por las que le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente, quisiera recordar históricamente que el primer diputado o uno de los primeros diputados a quienes se le levantó la inmunidad parlamentaria mediante un procedimiento de allanamiento fue al diputado Batista por Guzmán Blanco, porque él pasó y no lo saludó. Ese fue el primero. Imagínense. El segundo fue un grupo, creo que de 8 diputados, que el propio Guzmán Blanco pidió que le allanaran la inmunidad porque él se había dado cuenta que estaban a favor de Joaquín Crespo, que en ese momento era antagonista de Guzmán Blanco, y procedieron a allanar la inmunidad parlamentaria. Otro de los casos en el periodo venezolano famoso fue en 1946. Estamos en la Asamblea Constituyente, ganada por Acción Democrática en más de un 80% de sus integrantes, producto de los sucesos de octubre, y estaba la Junta de Gobierno. Y allí la Asamblea Constituyente allanó la inmunidad parlamentaria de varios diputados. Quiero subrayar esto porque este es un precedente para lo que voy a decir más adelante. Y finalmente esta evolución termina en su fase más significativa, casualmente en la década del 60, siendo Rómulo Betancourt presidente. Él sostuvo la tesis frente a la izquierda de entonces de que no había que allanar ninguna inmunidad parlamentaria, sino tomarlos donde fuera y meterlos presos, independientemente del principio de inviolabilidad o del principio de derecho a la inmunidad parlamentaria, y así ocurrió. No solo es que lo dijo, sino así ocurrió. El presidente Carlos Andrés Pérez, entonces ministro del Interior, sostenía una tesis adicional. Decía que en materia de delitos militares no podía haber inmunidad parlamentaria. Ahí tercia en el pensamiento el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, con una obra que se llama Las inmunidades parlamentarias y el caso Salomé Espinosa. Maestro Prieto hace un análisis muy profundo de la inmunidad parlamentaria, pero en la introducción de su trabajo él dice que siempre es difícil tratar el tema de la inmunidad, porque cómo se le explica a un ciudadano que por un mismo hecho punible, el que es diputado o senador al Congreso de la República no es sancionado, mientras que el ciudadano común sí. ¿Cómo queda el principio de igualdad allí? Dice el maestro Prieto. Dice, bueno, a pesar de esto, avancemos con la inmunidad parlamentaria, y la explica. En 1999, como tú sabes, yo presidí también la Comisión Constitucional en aquel proceso, y ahí se abrió un debate que casi culmina con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Por muy pocos votos quedó la inmunidad parlamentaria. Ahí había una tesis que tenía consenso, y era que en todo caso de no eliminarse, el allanamiento no tenía que hacerlo el Congreso o alguna de las cámaras, sino que era un procedimiento expedito que debía hacerse en el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, el Poder Judicial en su más alto nivel. Como te dije, la inviolabilidad es distinto a la inmunidad, y la inviolabilidad con la inmunidad son las dos prerrogativas parlamentarias.
¿por qué la Asamblea Nacional Constituyente es la que debe decidir? Sí, porque muchos han dicho que es la Asamblea Nacional quien debió pronunciarse. Por 3 razones. La histórica, ya te la dije, en 1946 ya eso ocurrió con la Asamblea Constituyente de Acción Democrática, allanaron la inmunidad de varios parlamentarios. Ese sería el hecho histórico. El hecho jurídico es que el artículo 347 y el 349 son muy claros. El 347 dice que la función de la Asamblea Constituyente es transformar el Estado, reformar el sistema jurídico y elaborar un proyecto de constitución que tiene que aprobar o no aprobar el pueblo de Venezuela. Y a la vez el 349 de la Constitución dice que ningún órgano del poder constituido se puede oponer a las decisiones del poder constituyente. Sin embargo, yo agrego una tercera consideración, producto de la experiencia que ya he tenido de 2 constituyentes y de la observación y de los hechos que se han suscitado. La verdad es que hay en el sistema de no eliminar la Asamblea Nacional, tú sabes que la Asamblea Constituyente podría hacerlo. Claro. Cuando digo eliminar no es la institución, sino suspender la actividad de la Asamblea Nacional. Correcto. Y convocar a elecciones para la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constituyente, ese no es el expediente que ha tomado, sino dejar el desarrollo de la Asamblea Nacional, pero en el entendido de que no puede actuar en aquellos actos que tengan que ver con el proceso constituyente. Transformar el Estado, aquellas atribuciones que tienen que ver con la gobernabilidad, dada la naturaleza de esta Asamblea Constituyente. Eso se llama cohabitación residual, ese es el nombre, y tiene su fundamento en el artículo 1 del Estatuto de Funcionamiento de 1999, que dice en el parágrafo único muy claramente que todos los poderes quedan subordinados al poder constituyente y sus titulares pueden ser revocados del ejercicio, destituidos incluso del ejercicio de sus funciones. De tal manera que tiene la plenitud jurídica para poder actuar, pero yo agregaría una última consideración. Mandela, que nadie puede dudar de lo que significa en materia de derechos humanos, libertad y democracia, pienso yo, Mandela, yo conocí a su ministro para asuntos constitucionales en el proceso constituyente que él convocó. Y él nos explicó aquí, el año pasado casualmente, fue un invitado nuestro, él nos explicó que ellos se plantearon de una vez suspender el Congreso o Asamblea Nacional y que la constituyente asumiera además la función de legislación ordinaria. Eso ocurrió en Francia, eso ocurrió en Portugal a partir de la Revolución de los Claveles, eso ha ocurrido en varios de los países latinoamericanos, de tal manera que es normal que eso ocurra, solo que nosotros hemos querido, al igual que el 99, mantener un equilibrio, que se mantengan los poderes, que ellos funcionen siempre y cuando no se constituyan en obstáculos para la actividad constituyente, dado que la actividad constituyente tiene preeminencia, puesto que se trata de lo que en derecho se llama el ius exorbitante, es decir, el poder constituyente del pueblo, porque el pueblo así lo ha querido, le da temporalmente unas competencias, unas atribuciones exorbitantes, fundamentales, esenciales, en algunos casos, en algunos países para salvar la república, en otros para transformar el Estado y en la inmensa mayoría, después de tomada una serie de decisiones, para desarrollar un proyecto constitucional. Estupendo, doctor. Creo que ha quedado absolutamente clara su explicación. Debo hacer una nueva pausa. Le propongo 2 temas al regreso del corte. ¿Cómo no?
un balance de este primer año de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero que usted me dé su opinión. Tal vez es un poco difícil porque usted forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que a todas luces no hay venezolano en este momento que pueda hacer un balance negativo. Muy por el contrario, creo que la generalidad del venezolano siente el trabajo extraordinario que han venido haciendo en este año. Y un segundo tema que le propongo es que nos explique los avances del proyecto constitucional, porque sabemos que la Asamblea ha venido tomando decisiones, pero paralelamente a eso, a través de la comisión que usted preside, se ha venido redactando el nuevo proyecto de constitución que será presentado a los venezolanos próximamente. Usted nos dirá más o menos los tiempos estimados para eso. Así que le propongo esos dos temas al regreso del corte. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Germán Escarrá por TVs. No se aparte que ya venimos. Gracias, hermano. Estamos de vuelta en su programa Desenlace, acompañado del doctor Germán Escarrá. Doctor, habíamos sugerido dos temas para iniciar este corte. En primer lugar, un balance de este año de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo le decía que si es por una aprobación popular, estarían eximidos del trabajo. Pero yo quisiera que usted, que es crítico de su propio oficio, de su propio trabajo, nos dijera, en primer lugar, ¿cómo evalúa usted este año de gestión? Bueno, este año se inicia, como tú sabes, con la convocatoria del presidente de la República el 1 de mayo de 2017. A partir de allí se produjo la elección de los constituyentes en una forma bien interesante, que son los constituyentes territoriales, como sería mi caso, territoriales, pero también hay constituyentes del sector pescadores, del sector trabajadoras y trabajadores, de los que tienen alguna discapacidad, empresarios, el sector empresarial, entre otros sectores, todos bajo esa regla de oro de la elección y sobre todo de la votación universal, directa y secreta, muy profundamente democrática. Yo que puedo hacer una comparación porque he vivido los dos escenarios, tendría que decir que en esta oportunidad se avanzó más en la representación genuina, verdadera, del pueblo de Venezuela. Quizás lo único que habría que lamentar, estoy seguro que tú lo vas a recordar, es que la idea de una constituyente vino de la oposición. La mayoría de los líderes, debe estar grabado eso, pues lo vi en televisión, la mayoría de los líderes pedían, mira, una constituyente. Yo recuerdo a este muchacho Guevara diciéndole al presidente, pues bueno, pero para usted es muy fácil, presidente en Consejo de Ministros, convoque a una constituyente. El presidente en el orden constitucional, no hablo en el orden político, sino constitucional, cuando se producen los sucesos de violencia, ya había varias víctimas, ya habían los primeros quemados vivos de parte de la oposición, el presidente tiene dos caminos a seguir. Uno, decretar el estado de excepción por conmoción interna, tal como está previsto en el texto constitucional, y el otro, que es ir a una asamblea constituyente. Él tomó la decisión de ir a una asamblea constituyente en la idea de la paz. El presidente Maduro lo caracteriza, entre otras cosas, tú te debes haber dado cuenta, la insistencia a veces tosuda en la idea del diálogo. Pase lo que pase, los invito a dialogar. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vamos a dialogar, vamos a entendernos por el país, vamos a buscar la paz independientemente de las distintas opiniones o posiciones políticas que se pueda tener. Bueno, se convoca a la Asamblea Constituyente, se va a elección, se instala
la Asamblea Constituyente y se crea una comisión muy especial que tiene que ver con la paz, con la justicia, con los llamados delitos de odio, y busca esa comisión intentar que las partes se acerquen entre sí. Esa la presidió Delcy Rodríguez, como todos sabemos, una muchacha muy héroe, de una gran capacidad, una heroína de Venezuela, con mucha firmeza en la defensa de los intereses venezolanos. En el tiempo que estuvo, fue una gran presidenta de la Asamblea Constituyente y a mí me gustaba mucho ella como canciller en las defensas que hizo de Venezuela, en la OEA y en algunos otros lugares. Bueno, ella presidió esa comisión tuvo los primeros resultados, de allí nació esto del indulto, de resolver algunas cuestiones de orden procesal penal para que estuvieran en libertad aquellos políticos que habían cometido delitos muy graves en Venezuela. Bien, y que estaban detenidos. Esas fueron las primeras decisiones. Luego vino decisiones que tienen que ver con el Estado más directamente. Había una situación de mucha corrupción, en primer lugar, escandalosa. Se toma la decisión de destituir a la titular del Ministerio Público y nombrar a Tarek William Saab, que es una persona de una gran trayectoria, creo que de los 15 años, algo así, en materia de derechos humanos. Venía de ser el defensor del pueblo, era la persona, digamos, mejor vista por todos nosotros, por no solo su capacidad, sino su sensibilidad en materia de derechos humanos. Y ahí tiene que haber un equilibrio, porque el Ministerio Público es el que monopoliza la acción penal. Entonces, además, claro, fue muy bueno después darnos cuenta que además el fiscal nuevo, Tarek William Saab, tiene elementos de resiedumbre, de valentía, con las que hay que enfrentar, bueno, todo lo que ha tenido que enfrentar en materia de corrupción y ahora en lo que tiene que ver con el magnicidio. En paralelo se fueron elaborando leyes, proyectos de leyes, decisiones, por rescatar algunas, recordar algunas. La ley de inversiones extranjeras es una gran ley para atraer las inversiones a Venezuela. Últimamente la ley de los ilícitos cambiarios, no despenalizar, pero sí flexibilizar, para que también podamos tener inversiones e ir reactivando la economía, no solo el Estado, sino con inversiones del exterior que sientan seguridad jurídica en Venezuela. Hay leyes que tienen que ver con los trabajadores y sus reivindicaciones, también leyes constitucionales que tienen que ver con nombramientos, Banco Central de Venezuela, es decir, un sinnúmero de decisiones cuyo balance, en principio, podría decir que es un balance positivo. ¿Cuál sería la crítica o la observación o lo que habría que evaluar mejor? Hemos tomado decisiones para resolver el tema de los precios, el tema de la inflación, y no hemos logrado que esto es una opinión personal, claro, no como presidente de la comisión, y no hemos logrado de verdad que podamos detener esta cosa criminal de estimular, desarrollar una hiperinflación que hace que cada vez que el presidente produce un aumento, sobre todo a los sectores más débiles de la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras, inmediatamente se produce, bueno, una estampida en el orden de la inflación, pero además grosera, obscena, cuestiones que nunca imaginamos que nosotros podíamos estar viviendo. Tengo profunda fe y convicción que esto lo vamos a superar y que en las decisiones económicas, que no tengo por qué señalarlas, y tú lo comprenderás, las que yo pudiera conocer, el presidente le va a anunciar al país el 20 de agosto
El presidente ha estado trabajando intensamente, pero con mucha fuerza y en todo el tiempo para intentar solucionar problemas graves como el económico, como el problema social, como el problema de las medicinas, porque claro, al bloquearte como lo ha hecho los Estados Unidos con el dólar, indudablemente no puedes hacer transacciones. Claro. Cuando vas a pagar estás bloqueado. Cuando intentas contratar para traer tal o cual medicina, la gente se asusta, los agentes internacionales, y prefieren no responderle a Venezuela, sino responderle a los Estados Unidos por la posición que tiene en el orden internacional. Entonces ha sido bastante complejo, pero estamos ya en camino de poder resolver esto y ha demostrado la piel, la entereza moral, ética del pueblo de Venezuela. Hay que ver lo que significa sin duda que haber aguantado esto. Yo soy de los que cree cuando dicen, bueno, esto es una guerra incruenta. No, no digas incruenta, es cruenta. Hemos tenido muertos casualmente producto de esta paralización en el orden económico, producto de la inseguridad alimentaria y producto del tema de las medicinas y de los hospitales. O sea, hay situaciones que no se pueden ni se deben negar. Lo que hay es que enfrentarlas, ya que el pueblo en su honda y gran sabiduría lo que ha hecho es respaldar al gobierno bolivariano. Bueno, hay que responderle tanto el gobierno bolivariano como la Asamblea Constituyente con decisión, con claridad, con firmeza. De repente no hay que ser radical como pudiera yo serlo en lo personal, porque en lo personal yo de verdad ese crimen de hacer pasar hambre a nuestro pueblo, yo pienso que debe ser sancionado fuertemente. Y soy de los que creen la confiscación, soy de los que creen las órdenes de aprehensión, soy de los que creen una serie de medidas que de repente generarían escándalo, no sé. Pero, y además yo no estoy en la conducción de ninguna organización administrativa, sino en el trabajo constituyente. A veces uno se desespera, claro, pero veo que el presidente con mucha madurez y equilibrio, seguro con mucha más información que la que yo pueda tener, maneja los tiempos con mucha sabiduría y estoy seguro que a partir del 20 de agosto la realidad económica va a ser otra en Venezuela. Así es, Me doctor. consta porque he estado en contacto con muchos sectores, los que trabajan en relación al petro, los que trabajan en relación a las criptomonedas en general, los que están trabajando para evitar el tema del control norteamericano del dólar, los que están trabajando en el orden internacional, los que trabajan en medidas económicas con el signo monetario nuestro y el bolívar soberano a efectos de poder levantar el valor del salario de nuestros trabajadores y sobre todo dirigirse a donde tiene que dirigirse todo gobierno, que es al pueblo, a los sectores más débiles, fundamentalmente, sí, a los sectores más frágiles de la sociedad. Eso viene, yo tengo profunda fe en eso y bueno, lo único es que, hombre de leyes como soy, sí creo que tenemos que ser más rigurosos en la aplicación de la ley y mucho más fuertes. Yo no estoy diciendo arbitrario, yo no soy así, pues yo no soy una persona, sino creo que hay que ser muy fuerte en el tema de la aplicación de la ley. Normas tenemos, claro, tenemos que aplicarlas. Ahora, vamos a hacer un corte, pero sin duda que para el presidente Nicolás Maduro debe ser un gran respaldo tener a la Asamblea Nacional Constituyente acompañándolo en esta nueva etapa económica que vamos a vivir el venidero 20 de agosto. Doctor, al regreso del corte, para cerrar el programa, quisiera que nos hablara del avance del proyecto de Constitución, el trabajo extraordinario que usted ha venido haciendo en la Comisión Constitucional. Interactúe con nuestro invitado a través de la etiqueta Herman Escarrá por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. No se parte, que ya venimos con el final del programa.
Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado del doctor Germán Ezcarrá. Sin duda que este programa, doctor, de antemano se lo digo, no ha tenido ni un minuto de desperdicio. Gracias. Así que para nosotros es un honor contar con usted nuevamente en Desenlace. Y el honor es para mí también, además saber que usted es un ilustre profesor de Derecho Administrativo. Así es, así es. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor. Fíjese, para terminar el programa, hay un tema que causa mucha curiosidad en los venezolanos que de alguna manera nos interesamos por la dinámica de la Asamblea Nacional Constituyente, y es los avances de la Comisión Constitucional. ¿Cuál es brevemente, para entrar en materia, la primera responsabilidad que tiene la Comisión Constitucional? Explíquele a la audiencia de qué se trata. ¿Cómo no? Esta Asamblea Constituyente aprobó un documento que no ha salido en Gaceta Oficial sobre su funcionamiento, pero una de las bases comiciales dice que mientras no tenga el Estatuto de Funcionamiento debe regirse por el Estatuto de Funcionamiento de 1999. Correcto. De tal manera que, siendo así, la aplicación de aquel estatuto ahora lo que dice es que la Comisión Constitucional debe en primer lugar ser vigilante de las bases comiciales. ¿Cuáles son? La progresividad de los derechos humanos, las garantías democráticas, los principios y valores del derecho internacional jus gentium, el respeto a la tradición republicana u observancia, y también el respeto a los tratados internacionales suscritos válidamente. Ahí está progresividad de derechos humanos, democracia, valores del derecho internacional. Ahí están las bases comiciales. Nosotros, debo recordar que la doctrina normalmente aceptada es que somos supraconstitucionales respecto de la Constitución que vamos a modificar o estamos modificando, pero no somos supraconstitucionales respecto a las bases comiciales, porque las bases comiciales son las que encuadran, son las que ordenan todo lo que es nuestra actividad. Ahí no podría nadie plantear ahora, no, ahora la jornada de trabajo en vez de ser de 7 horas va a ser de 16 horas. No puede plantearlo porque alteraría inmediatamente el principio de progresividad de los derechos humanos, y ese sería un planteamiento de nulidad absoluta. Así es. Para dar un ejemplo, podría dar otros ejemplos. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que decir que la Comisión Constitucional recibe del resto de las comisiones, las 21 comisiones, que todas son temáticas: Comisión de Democracia y Participación, la Comisión de los Derechos de la Mujer, la Comisión de los que tienen alguna discapacidad, la Comisión del Poder Público Nacional, la Comisión de los Derechos Humanos y Garantías. Es decir, son temáticas fundamentalmente como lo fue en 1999, solo que ahora mucho más amplio. Ella recibe todas las ponencias. Al día de hoy nosotros hemos recibido ya los informes y ponencias del 80% de las comisiones, lo que quiere decir que el documento central o anteproyecto de Constitución está elaborado en un 80%. Quedan todavía algunas comisiones por presentar sus propuestas, y en el momento en que eso ocurra, la Comisión Constitucional debe señalar que ya el anteproyecto con las propuestas en su integración normativa está elaborado. ¿Cuál es el procedimiento? La Comisión Constitucional debe enviarlo a la directiva, al presidente Diosdado Cabello, vicepresidenta Tania Valentina Díaz, tenemos nuestro presidente y secretario y subsecretario y sus asesores y expertos. Esa directiva evalúa, consultará, ajustará, es decir, tomará la decisión que considere pertinente, y es realmente quien dice en qué momento va al plenario de la Asamblea. Debe aclararse que la Comisión Constitucional no decide. Ella lo que es recipiendaria de todas las propuestas. Sí puede, al lado
decir esta propuesta es reglamentaria, no es constitucional, esta propuesta viola tratados internacionales o esta propuesta viola las bases comerciales, pero no puede decidir. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 proyectos de preámbulo. Nosotros no podríamos decir es este o es el otro. Eso lo dice la Asamblea. Entiendo. En el debate plenario. Entiendo. Tiene que hacerlo 2 veces. Primero se hace artículo a artículo y después se hace título a título. La Comisión Constitucional debe redactar la exposición de motivos también. Y una vez que eso está discutido, entonces, porque así lo exigen las bases comiciales, y no podía ser de otra forma, de verdad, aunque no lo dijeran las bases comiciales, no podía ser de otra forma. Ese proyecto va directamente al pueblo de Venezuela para que un acto de soberanía suprema, él decida si aprueba ese proyecto o no lo aprueba. Bien, aclarando el procedimiento, me gustaría referirte a algunos puntos de avance que ha tenido, siempre aclarando que la Constitución del 99 fue un gran esfuerzo, fue una constitución o proceso rupturista, porque frente a la democracia representativa estaba oponiendo la democracia social, participativa y protagónica. O sea, en lo que se llama en derecho, la fórmula política de la Constitución estaba en contradicción. Correcto. La Constitución del 61 respondía a un Estado liberal, la propuesta del 99 a un Estado social y democrático de derecho y de justicia, de tal manera que era una propuesta rupturista, solo que en el marco pacífico de una constituyente democrática. En esta oportunidad no es así. Se trata de profundizar la Constitución del 99 y de incorporar una serie de avances que se han tenido pues durante este tiempo. Ella no es rupturista de la Constitución del 99, por el contrario, lo que hace es perfeccionar y profundizar. Aclaro esto para entonces decir, en primer lugar, hay una de las propuestas significativas del preámbulo es la que incorpora el acta de independencia. Redacta el preámbulo, pero coloca párrafos de nuestra acta de independencia. Me pareció muy original el planteamiento, aunque hay 4 propuestas. En el título primero, ahí se incorpora como principio el Estado y su relación con las comunas, todo el desarrollo de las comunas en el más amplio sentido, solo que en el título primero aparece el principio. De la misma manera, los que tienen alguna discapacidad. Quiero hacerte una mención a esa comisión. Esa es la comisión que ha presentado, junto con la democracia participativa y comuna, han presentado con mucha responsabilidad, antes del tiempo exigido, bueno, todas las propuestas habidas y por haber que tienen que ver con sus atribuciones y competencias temáticas. Yo de verdad estoy muy asombrado del trabajo que han hecho. En general todas las comisiones, pero quería destacar esas 2 en particular. Están también avances en los derechos de la mujer, hay avances para los trabajadores, para los campesinos. En la parte orgánica de la Constitución, ya de la organización del Estado, nosotros nos encontramos con varias propuestas. Una de ellas, hacer el Consejo de Estado más autónomo, más independiente y permanente. Ahorita el Consejo de Estado es una figura como coyuntural, claro, y que depende directamente del presidente. Ahora se piensa que debe ser como es en todos los países, con un presidente autónomo del Consejo de Estado y que reúna los mismos requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se piensa, es una propuesta, sustituir la Sala Constitucional y crear un Tribunal de Garantías Constitucionales. Excelente. Con un heterocontrol, o sea, que pueda desde fuera controlar la actividad del Tribunal Supremo de Justicia. Me refiero en lo que a constitucionalidad compete, ¿no? Mucho de derecho comparado en ese sentido. Hay mucho de derecho comparado. Se incorpora, es otra propuesta,
a la milicia, se incorpora como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se mejora el proceso constituyente y los procesos de reforma de la Constitución y además se incorporan mecanismos nuevos en lo que es la economía productiva alternativa, que no aparece en la actual Constitución. Se corrigen algunos errores, hay que decirlo con humildad, pero hay que decirlo. Hubo errores en los artículos 302 y 303 en materia de hidrocarburos. Se centró la soberanía en la industria petrolera, pero se redactó de tal manera que dejó de lado los hidrocarburos, dejó de lado el gas, dejó de lado una serie de recursos que sería extremadamente grave que ahí no estuviera la soberanía nacional. Eso se corrigió un tema de los pueblos indígenas, donde aparecía como una potestad discrecional su existencia de parte del Estado, y no es así. Además, ellos son anteriores al Estado en el orden de las ideas y en el orden del tiempo. Y bueno, la aparición, ellos plantean una jurisdicción, ya en el plano judicial, una jurisdicción especial. Ellos han sugerido revisar el tema de Colombia. En Colombia hay una jurisdicción especial para los pueblos indígenas que llega incluso a la Corte Suprema Colombiana. Ellos hacen esa propuesta, entre otras. De tal manera que en el ámbito económico hay muchos avances, lo hay también en la parte macroeconómica, lo hay en lo que respecta al signo monetario, en lo que tiene que ver con las reformas. Se mantiene el esquema de los poderes hasta ahora. 5 poderes. Los 5 poderes, poder ciudadano, poder electoral, judicial, parlamentario, ejecutivo, legislativo, ejecutivo, pero precisando algunas diferencias, atribuciones y competencias. De tal manera que el control de constitucionalidad se mejora, no solo porque existe un tribunal de garantías aparte, sino que se mejora la técnica del control constitucional, siempre manteniendo la tradición venezolana, que es la acción popular. O sea, nosotros, a diferencia de la mayoría de los países, desde su inicio el control, vigilancia, permanencia, defensa de la Constitución es de carácter popular, como ocurre con el recurso de inconstitucionalidad, que es una acción popular fundamentalmente. No es así en la mayoría de los países. En España, por ejemplo, son algunos diputados los que podrían, y el jefe de gobierno, los que podrían ejercer la acción de inconstitucionalidad. Aquí en Venezuela no. Se perfecciona el amparo y se complementa y se abarca muchísimo más el tema de los derechos humanos. De tal manera que hay una gran profundización. Hay temas polémicos sobre los cuales solo te doy mi opinión intuito persona, o sea, personal. No la doy, quiero aclarar, como presidente de la Comisión Constitucional. No sé qué ocurrirá porque todo esto va a debate. Aunque yo luzca conservador en esos temas, pero uno debe defender sus convicciones. En primer lugar, yo voy a defender la familia tal como la concebimos. Yo respeto esto del matrimonio igualitario, 2 mujeres, 2 hombres, bueno, pero no lo comparto. Por lo tanto, en mis exposiciones en la Asamblea, yo voy a defender el concepto de familia. En segundo lugar, tal como lo hemos tenido siempre en Venezuela. En segundo lugar, el derecho a la vida a partir de la concepción, salvo que se trate de situaciones extraordinarias que, como tú sabes, ya las prevé el Código Penal y los códigos penales de todo el mundo. Pero la libre disposición en cualquier momento y en cualquier circunstancia, a los 8 meses decide la persona que no debe nacer, no lo compartimos, creemos que eso está sometido, es una vida, y eso está sometido sin lugar a dudas, a nuestro modo de ver, a un régimen muy especial que debe cuidar a la madre, y eso lo prevé el Código Penal, y yo lo viví. Te tengo que confesar con algún dolor y a la vez agradecimiento a Dios. Mi hija menor, yo voy a llevar a la mamá
Eso fue hace 21 años. Voy a llevar a la mamá y de repente veo que el médico corre, etcétera, y me dice, voy a salvar a la mamá. Y yo me quedé sorprendido. Es decir, cuando está en riesgo la madre, la tendencia jurídica es a proteger a la madre. ¿Me explico? Claro, ahorita te hablo así. En aquel momento para mí fue muy fuerte, porque se trataba de proteger a la madre, pero a la vez yo quería que mi hija naciera y Dios me permitió pues que eso ocurriera. Lo agradeceré mientras viva. De tal manera que eso está sometido a un régimen especial. Quiero aclarar, yo respeto la dignidad de estas uniones igualitarias. O sea, yo en donde tengo diferencias es que lo comparemos a la familia normal y que le otorguemos facultades para los hijos. Yo en lo personal creo que no debe ser igual un hombre y una mujer formando un niño o niña que dos hombres formando una niña o dos mujeres formando una niña en una idea de hogar que naturalmente no existe. Claro, esto es polémico, lo reconozco, y por eso lo digo en el plano muy personal. No tiene nada que ver ni con el presidente, ni con la Asamblea Constituyente, ni con la Comisión Constitucional. Es una cuestión personal, que yo defenderé. De repente pierdo en el debate, perdí, pues, pero estoy en la obligación de expresar mi punto de vista. De la misma manera voy a defender el derecho de propiedad y todas sus manifestaciones. Eso nadie lo ha cuestionado. Derecho de propiedad individual, derecho de propiedad social, derecho de propiedad pública, derecho de propiedad comunal. Yo voy a defender eso. ¿Se mantiene el tema de la doble nacionalidad? Se va a mantener el tema de la doble nacionalidad, la libre iniciativa privada, la libertad de comercio, la libertad económica. La figura de la inmunidad parlamentaria. Pero siempre, tú sabes, creo que me lo has escuchado, yo considero que esa figura debe ser eliminada, la de la inmunidad parlamentaria. Yo quería renunciar a ella ahorita, pero como es una institución de orden público no la puede renunciar. Pero sí mandé una nota señalando mi desacuerdo con que tengamos inmunidad parlamentaria. Es decir, si alguno de nosotros comete un hecho punible, tiene que ser juzgado como cualquier ciudadano. ¿Me explico? Porque no es que no te vayas a defender. Lo que quiere decir es que vas a ser juzgado en las mismas condiciones, principio de igualdad, en que son juzgados todos los ciudadanos. Eso es distinto a la inviolabilidad. Correcto. Alguien llega y está investigando la corrupción y dice, Pedro Pérez es un gran corrupto y resulta no lo es, no lo puede sancionar por eso, porque él está en su investigación. Esa es la inviolabilidad. Pero cuando se trata de hechos punibles, es distinto. Yo siempre pongo el ejemplo de un diputado que le mete en el pecho un tiro a otro. ¿Cómo vas a manejar tú ahí la inmunidad parlamentaria? Tú tienes que actuar y tiene que irse a un juicio y tiene que procederse en los términos en que tenga que procederse. Ya los penalistas verán si fue preterintencional, si hubo una situación que causó daño y dolor y entonces actuó de esa manera, o fue una legítima defensa, y ese es otro tema. Pero el punto es que hay que respetar, creo yo, el principio de igualdad. El ciudadano común, así como el parlamentario y cualquiera que esté investido de autoridad, tienen que ser iguales ante la ley, sobre todo en esos temas. El de la inviolabilidad es distinto porque se trata ahí sí, de salvaguardar la autonomía de un poder, el poder legislativo, que tiene facultad contralora y tiene facultad de investigación. Doctor, y el tema, para terminar ya, el tema del referéndum, ¿cómo se va a manejar? No, igual que en 1999, yo no sé por qué en algún momento hubo una especie de movimiento. Yo recuerdo al principio, cuando el presidente ya había convocado y se iba a la elección, de que no se iba a consultar al pueblo. Eso no estaba en la mente de nadie. Y las figuras, porque además las diferentes figuras refrendarias que hay. Ahí sí supondría, si a alguien se le ocurriera eso, supondría, entre otras cosas, partir por la mitad del legado de Chávez. Lo que caracteriza parte del legado de Chávez en el orden constituyente y constitucional es que los proyectos constitucionales tienen que ser sometidos a la soberanía popular,
que una constitución no es de una persona, de un grupo, de un partido, de un sector, sino que ella es la manifestación sublime de un pueblo que decidió ser libre y por lo tanto ejerce plenamente su soberanía. En la parte de frontera hay grandes avances, te confieso en lo personal que he aprendido bastante. Las exposiciones que ha hecho el INEA, el Instituto de Estudios Acuáticos, que ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo lo que significa la frontera azul, el mar nuestro, son muy significativas y muy importantes. Doctor, el tiempo, lo implacable. Le agradezco muchísimo que haya hecho un alto en su agenda, que sabemos que estos días... Profesor. Muchas gracias. Que es muy apretada su agenda, lo sabemos en estos días, y que haya hecho un alto aquí lo valoramos enormemente. En lo personal, un gusto haber compartido con usted de nuevo. Sabe el cariño que nos une, la admiración que le tengo. Tenemos mucha amistad y respeto, y ambos coincidimos en el respeto y en ser cultores del Estado de Derecho. Si tú quitas el Estado de Derecho, estás quitando la civilización y entonces seríamos una horda de salvajes. Estos que hicieron el magnicidio, probablemente esa es su cultura, no la del Estado de Derecho, no la de la democracia, no la de la libertad, no la de respetar el derecho a la vida y la dignidad, sino la de convertirnos todos en una especie de horda de salvajes. Bueno, no lo vamos a permitir. Nosotros actuaremos en el marco de la ley, siempre en el marco de la Constitución, la ley y los tratados internacionales para que eso no ocurra. Y yo sé que tú compartes, como profesor que eres de Derecho Administrativo, Derecho Público, compartes plenamente esta idea. Cómo no, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano del doctor Herman Escarrá, que nos aclaró suficientemente temas que están en el debate público, nos dio inclusive algunos tips del anteproyecto constitucional. Y bueno, doctor, esta es su casa y esperamos contar con usted en una venidera oportunidad. A todos ustedes, muchas gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, en la Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Herman Escarrá por TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.